Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile. Este es el 90.1 en la FM y, claro, estamos también en línea con muchos amigos, amigas, en un encuentro especial, y las invitamos también a sumarse, a compartir este espacio que ya se está transmitiendo a través de la página en Facebook de la radio aquí en la universidad, junto al río, ¿no? El mismo río que hoy recibió incluso copos de nieve. Pero bueno, es parte de lo que nos ha tocado vivir en un año que yo no sé qué falta, pero seguro alguna sorpresa quedará. Este es un día especial por todo ello, pero también porque estamos conmemorando un inicio, si se quiere. Probablemente, como todos los inicios, fue un punto de llegada también de algún esfuerzo que fue colectivo, y eso es especialmente valorable en una radio universitaria. Una radio universitaria que tiene hoy ya 61 años, según el calendario nuestro, y seguramente lleva muchas décadas también en el corazón de familias completas, ¿no? Generaciones, varias generaciones. Así que nos toca una responsabilidad un poco grande aquí, conducir, poder alimentar un poco también estas horas que vamos a transitar juntos. Pero para ello convocamos lo mejor de lo mejor. Así es que vamos a irlas presentando. Y está con nosotros, por supuesto, Miguel Ángel Millar, director de la radio de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Víctor. Bueno, tú lo decías, 61 años, 61º aniversario de Radio Universidad Austral de Chile. Me cuesta pronunciar esa palabra, 61º. Queremos hacernos cargo de la historia de la radiodifusión universitaria en Valdivia y de la radiodifusión universitaria en Chile. Ese es el interés que tenemos en producir este encuentro. Decíamos nosotros en el siglo de la radiodifusión universitaria, en el siglo de la radiodifusión en Chile. Tenemos, entre los invitados, por supuesto, nos acompañan también desde el otro lado de la cordillera. Estuvieron celebrando 100 años de la radiodifusión hace unos días. Ayer nomás, con mucha alegría, y además recordando la participación de la radiodifusión alternativa comunitaria como parte de ese siglo. Nosotros queremos sentir que la radiodifusión universitaria, mira, la mayoría de nuestras radios comenzaron a funcionar, radios universitarias digo, en los años 50, en los años 60. Queremos decir que estamos en el siglo de la radiodifusión universitaria, porque si andamos por el orden de los 60, 65 años de historia, queremos llegar a los 100. ¿Sí? Es cierto, nos vamos a juntar dentro de 2, 3 años a celebrar también los 100 años de la radiodifusión en Chile, pero nosotros nos estamos preguntando hoy día, mira, después de 60 años, después del tránsito por parte importante de la historia institucional de este país, ¿qué es lo que nos queda? ¿Para qué nos está desafiando no solo nuestra universidad, no solo la educación superior, sino también toda la sociedad chilena y latinoamericana, para lo que nos queda de esfuerzo? Bueno, los 60 son los años locos, ¿no? Dicen, no sé, yo estoy en los 50 todavía, Víctor. Hay que prepararse, sí, bien. ¿no? Vamos a invitar a quienes saben de esto también, digamos, no de años locos, sino de radio, de radio universitaria, y ya están con nosotros. ¿Te parece que los presentemos inicialmente? Por favor, te dejo con ellos, por favor. Y luego al final, de todos modos, vamos a volver a estar aquí en conjunto. Sí. También va a estar con nosotros la propia universidad representada, así es que vamos a tener oportunidad de volver sobre la emoción, seguramente, Miguel, de este encuentro, porque para ti esto es también personal, no es solo institucional. No.
No, pero por favor, dale la bienvenida. Te dejo con ellos, en serio. Grandes amigos, nos hemos encontrado en más de alguna oportunidad y en más de algún lugar remoto a veces, siempre en eso de la radiodifusión, más allá de los proyectos comerciales, educativa, liberadora, democratizadora, comunitaria, bien, como queramos definirla desde un lugar alternativo al modo dominante y es un trabajo que nos hace, no solo nos hace cómplices y colegas, sino fundamentalmente nos hace amigos, ¿no? Dijimos radios universitarias. Ujú. Vamos a agregar a ello el sur, que no es solo el sur austral, el sur para nosotros es todo el cono sur al final. Y bien lo sabemos cuando hablamos por ejemplo, cuando decimos trasandinos, luego vamos a hablar de ello, digamos, ¿no? Pero lo trasandino es igual para todos, digamos, somos todos trasandinos al final. Bueno, en el sur somos todos del sur al final. Y eso no tiene que ver necesariamente con las capitales ficticias de los estados-nación, digamos, ¿no? Porque la radio, la gracia que tiene es que no está ubicada en un solo lugar. La radio es aquello que circula y que está sonando, ¿no? O que no está sonando. Eso es la radio al final y por ello una radio universitaria transita por fronteras obviamente no medidas, ¿no? Seguramente muy libres además. A propósito de los próximos días en que se conmemoran también los 66 años de la Universidad Austral de Chile, este espacio también quiso tener a las radios de las universidades. Va a estar con nosotros Marcelo Alvarado, director de Radio USACH de la Universidad de Santiago. Va a estar Karen Candia, directora de la radio de la Universidad de Concepción, David Carrillo, de la radio Valentín Letelier, de la Universidad de Valparaíso. Y además van a estar con nosotros también gente con algún grado de intimidad también con estas casas. María Soledad Segura, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, bueno, licenciada, por supuesto, en Comunicación, por la Universidad Nacional de Córdoba, allá en la escuelita. Juan Domingo Ramírez, un señor que seguramente ustedes ubicarán, ¿no? Un caballero que entre otras responsabilidades, para no decir culpas, tiene el habernos formado a nosotros, haber sido profesor de radio de muchos de nosotros. Así que Juan Domingo Ramírez está ya con nosotros. Vamos a conversar con él desde el área de radiodifusión del Instituto de Comunicación Social aquí en la universidad. Pero bueno, con toda su trayectoria, ya lo vamos a presentar en propiedad. Va a estar Jimena Orchard, directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, periodista de la Universidad Católica, máster en Comunicación Política en Schiphol y doctora en Comunicaciones también allí en la misma universidad. Bueno, tenemos espacio, así que yo debo quedarme callado, como me cuesta siempre. Juan Domingo Ramírez es, decíamos, un formador no solamente de profesionales, sino que también formador de proyectos, digamos, ¿no? Que alimenta un poco la vida de proyectos como el de la radio de la Universidad Austral durante, conociendo tu historia, Juan Domingo, varias décadas que tú has tenido siempre algún lazo especial con la radio. Así es que te vamos a invitar a abrir precisamente esta conversación, que motives una pregunta inicial para que también nuestros buenos amigos que ya nos acompañan puedan interactuar con esa pregunta. Juan Domingo Ramírez, decíamos, del área de radiodifusión del Instituto de Comunicación Social acá en la universidad, integrante del Consejo Editorial de la Radio de la Universidad Austral de Chile, doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile, periodista de la Universidad Católica. Bienvenido, Juan Domingo, desde la costa en este minuto, ¿no? La costa a costa, digamos, ahí al ladito. La costa de Valdivia, en un sector hermoso que se llama Loncoyen. Aprovecho este momento para decirle a Saesa que por favor no vuelva a cortar la luz, porque el programa es muy interesante y nos ha hecho pebre los aparatos electrónicos. Gracias. Pues bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Y quiero entrar ya, porque son ustedes los actores y actrices centrales. Mira, yo había formulado como una reflexión en relación a las radios universitarias en Chile en su nacimiento
cuando nacen, no tienen mucha diferenciación entre ellos. Más bien aparecen como herramientas para transmitir lo que en ese entonces se hablaba de cultura, y eso se traducía en música docta, esas voces que hablaban así. Estamos en la Radio Universidad Austral de Chile. Entonces, insisten en la música clásica y se dirigen en realidad a las élites. A fines de los 70, ya hasta el año 73, el año del golpe cívico-militar, entraron también en una dinámica de polarización, digamos, y obviamente del 73 en adelante entraron en la dinámica de la desaparición, de la represión, de la prisión en muchos casos, pero varias de ellas consiguen sobrevivir. Luego del año 89 pasa un fenómeno que tiene toda la sociedad chilena, que fue la destrucción de lo que llamamos el tejido social. Entonces, las radios seguían exactamente igual porque no habían elementos de tejido social con los cuales trabajar, y por otro lado un hiperliberalismo que aún lo mantenemos, y va provocando un cambio en la sociedad que se va alejando de lo que son las organizaciones, los consumos mediales más focalizados. Empiezan a aparecer estas radios internacionales, como lo es ahora Iberoamerican Radio de Chile, del grupo Prisa, qué sé yo. Pero bueno, salvo algunas excepciones, la radio universitaria no experimentó cambios sustantivos. Y yo ubico, sí, a partir del año 2010 aproximadamente, que varias de ellas empiezan a cambiar su programación. Algunas se acercan más a ser una radio comercial, y hay una fuerte tendencia al autofinanciamiento. Entonces, si asumimos que esto es correcto, la pregunta que nos vamos a hacer es cómo la radio universitaria debe enfrentar los cambios sociales y tecnológicos, pero desde sus contenidos, desde la visibilización de las minorías, desde la participación. Yo creo que no se trata solo de abrir micrófonos, sino que es cómo pensamos una programación con la comunidad. Con comunidad, vamos a hablar jóvenes, mujeres, adultos, juntas de vecinos, nosotros mismos como universidad, como trabajadores de la universidad, como docentes. Entonces la pregunta es cómo vislumbran este proceso de generar contenidos que efectivamente se escuchen y provoquen a las audiencias. Es decir, comunicacionalmente provoque a la audiencia, no solo para escucharnos, sino que para ir generando cambios o reflexiones. Bien, Juan Domingo, esa es una primera reflexión que queríamos también compartir a propósito de la presencia aquí de nuestros buenos amigos. A propósito de la radio universitaria, ¿no? Tú has planteado varias condiciones allí. ¿Cuáles son esas condiciones desde la perspectiva de cada una de las emisoras? Vamos a invitar a Karen Candia, que está con nosotros, a que lo comente. Luego también Marcelo Alvarado, de Radio USACH, y David Carrillo, de Radio Valentín Letelier. Karen Candia, directora de la radio de la Universidad de Concepción. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, por supuesto, quería saludar a todos quienes me acompañan esta tarde en el panel y agradecer la invitación de Radio UACH, y por supuesto felicitar a todo el equipo por este nuevo aniversario. Muchísimas gracias, porque esta es una gran instancia precisamente para debatir temas como lo que ya esbozaba Juan Domingo precisamente, que es una tremenda reflexión y una gran pregunta y bastante amplia en realidad. Pero tratando de, por supuesto, ir resumiendo todos estos temas, ciertamente nosotros tenemos acá el caso, lo hemos visto, sobre todo nuestro país en los últimos 2 años ha cambiado de una forma radical, y eso ciertamente nos exige a nosotros, a los medios de comunicación también, poder ir a la par de estos cambios. Por una parte, por supuesto, está todo el tema tecnológico, el tema de las redes sociales, algo a lo que tal vez las radios universitarias, ya como bien lo señalaba en la exposición un poco de la historia que se ha ido teniendo de las radios universitarias, y que recordemos además es muy distinta, o sea, actualmente todas han ido desarrollando caminos a veces un poquito diferentes, pero que en la medida o en esencia yo todavía creo que buscan lo mismo. Ese rol social que tenemos como medios universitarios sigue ciertamente implícito en todo nuestro quehacer. Y desde ese punto de vista yo veo que esto es un tremendo desafío. Yo creo que es un proceso en el cual estamos recién partiendo muchas emisoras,
Y ciertamente nosotros también, por ejemplo, como Radio Universidad de Concepción, estamos desde hace un poquito más de un año transitando también a ir abriéndonos a nuevos contenidos, ir variando más nuestra programación, pero también a visibilizarlo eso, porque claramente el hecho de haber estado muchos años tal vez en una línea en la cual se identifica mucho a las radios universitarias con la música clásica, etcétera, eso crea un cierto prejuicio, tal vez estigma para estas emisoras, y ahora también tenemos todo el trabajo detrás de salir de eso, de salir a lo mejor de nuestra zona de confort, de avanzar hacia dar nuevos pasos y por supuesto dentro de nuestras posibilidades, porque sabemos que cada uno de los equipos probablemente tienen situaciones muy diferentes. Y en ese sentido yo también, algo que rescato mucho, y yo creo que la colaboración probablemente en materia de radios universitarias va a ser un punto clave en este desarrollo, en cuanto a generar contenidos, por ejemplo, más regionales, más locales, y por qué no, tal vez nosotros compartir como emisoras probablemente este tipo de contenidos, colaborarnos en eso. Yo creo que la unión en este trabajo nos puede fortalecer mucho, yo creo que es una gran oportunidad. En cuanto a, ciertamente nos podemos abrir a conversar, a fortalecer tal vez la red que hoy existe de radios universitarias. Ahí yo creo que tenemos un tremendo potencial y creo que realmente si nos unimos y trabajamos en conjunto y vemos posibilidades de colaboración tanto desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de nuestras experiencias, podemos avanzar en esa línea en cuanto a que efectivamente logremos generar contenidos que atraigan a esas nuevas audiencias también de las que se hablaba recién en la reflexión, porque sabemos que hay minorías que hay que visibilizar, sabemos que hay muchas áreas que los grandes medios probablemente actualmente no están visibilizando, y ahí nosotros podemos hacer un gran trabajo. Y eso, quiero solamente así ser breve porque me imagino que todos, por supuesto, quieren hablar. Gracias, Karen. Karen Candia, directora de Radio Universidad de Concepción. Marcelo Alvarado, director de Radio USACH. Bienvenido. Sí, primero, gracias. Gracias por la invitación. Mi primera actividad como director de Radio USACH, así que estoy muy contento. Bueno, Valdivia es una ciudad hermosa. Fui para la gira de estudio del liceo, así que me trajo muy lindos recuerdos este contacto. Y bueno, lo que nos planteaba el profesor Juan Domingo me lleva a hacer una reflexión. Yo vengo del mundo que él mismo nombró de Iberoamericana. Yo vengo del mundo de la radio competitiva, de la radio que busca financiamiento, que busca ganar en este mercado. Y lo que se me planteó a mí y la idea que tiene la radio USACH es salir también a competir, pero a competir con el contenido, no a competir por la plata, lo que compiten todas las radios que son comerciales como Iberoamericana, sino competir por el contenido y competir por la audiencia. Y lo que él decía del tema de provocar a la audiencia tiene mucho que ver con cómo podemos ganar nosotros también oyentes. Creo que nuestras pautas como medio universitario, primero deberíamos basarnos, y lo hemos hecho en la Radio USACH, en nuestros académicos, que son voces autorizadas dentro de nuestra comunidad. En Santiago es una comunidad muy grande, pero me imagino que en Concepción, en Valparaíso, en Valdivia, las comunidades son un poco más pequeñas y sus académicos son muy reconocidos. Entonces, la utilización de nuestros académicos como voces que sean reconocidas e importantes para una comunidad es relevante en cuanto al contenido que podemos entregarle a la gente y para que ellos nos escuchen. Creo también tener la sensibilidad también de ver cuáles son los temas que le pueden afectar a muchas comunidades. Dentro de nuestra universidad están las comunidades LGTBI, están las comunidades feministas, están las personas minusválidas, discapacitadas. Están todas estas comunidades que nosotros también tenemos que enfocarnos en eso y aprovechar también las temáticas que ellos nos pueden ofrecer para entregarlos como contenido. Y eso no se entrega a través en otros medios, muy difícil lograrlo. Es muy difícil salir de esta mecánica de que venga tu gerente y te diga, no, sabéis que a este no lo podía entrevistar, pero a este sí. No nos vayamos por este lado, sino que ándate por este otro. Entonces son temáticas, como decía el profesor Ramírez, que tenemos que nosotros encarnarlas primero, creo yo, en nuestros académicos, que son las personas que pueden entregar la visión diferenciadora dentro de una comunidad
y dentro de la universalidad están los distintos pensamientos, porque no podemos pensar que solamente hay académicos de izquierda o de derecha, sino que existen de todas las tendencias, y por eso podemos aprovechar nosotros eso y darle una universalidad a los puntos de vista que podemos entregar. Y lo otro también me enfocaría en el rol que deben tener las radios universitarias, que es este rol que conversamos al inicio, antes de que saliéramos al aire, de tratar de convocar a la mayor gente posible. Yo coincido con Karen, que uno cuando era más chico escuchaba la radio universitaria y era pura música clásica. Entonces como que uno se sentía excluido, no porque no me guste la música clásica, sino que tal vez no era lo que quería escuchar en ese momento. Entonces también yo creo que tenemos que seguir ese tipo de estrategias que son musicales, estrategias que son temáticas, darle cabida y voz a las personas que no tienen voz dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver mucho con el ojo periodístico también, de hacia dónde apuntamos, a quiénes entrevistamos, cuáles son las fuentes que debemos recurrir y cuáles no, por ejemplo. Para redondear, yo creo que eso sería el tema de la provocación a nuestro oyente. Al provocar, yo creo que vamos a tener mejor resultados que el marcar el paso, como podría uno pensar que han estado muchas radios universitarias durante mucho tiempo. Bien, gracias Marcelo, de la Radio USACH. Felicitaciones además por esa dirección y qué bonito desafío además y qué bonita universidad. Y vámonos por la ruta 68, vamos a Valparaíso. Bueno, puede haber algunas dificultades en la carretera, pero bueno, eso se solucionará, ¿no? En este país todo se soluciona rápido con el diálogo, así es que algún obstáculo puede haber todavía en la carretera. Vamos a conversar con David Carrillo. David Carrillo, bienvenido, Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Saludar a todos quienes están en el panel y por supuesto a los auditores y auditoras de la radio. Me quiero tomar unos breves segundos solamente para hacer una rápida revisión a la historia de la Radio Valentín Letelier. Para quienes no la conocen, la Radio Valentín Letelier nace al alero de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, que era nuestra universidad antiguamente. Y en el año 61 se funda, pero sale el año 62 al aire. Y sigue de alguna manera el derrotero que todas las radios universitarias han seguido más o menos, y que Juan Domingo describió muy bien al principio, ¿cierto? Partir como una radio clásica, con música docta, al alero solo de una escuela, para luego ser una radio de la universidad. En el año 70, sin embargo, la radio ahí se trastocaba por los fenómenos que se producían en el país. A modo de anécdota, les puedo contar que el año 73 la Radio Valentín Letelier transmitió el festival de la canción de Viña del Mar, ¿cierto? En pleno gobierno de la Unidad Popular. Bueno, fue elegida para que la radio universitaria fuera la que transmitiera ese evento. Fue un evento bien caótico que terminó con los Quilapayún tocando en el Parque Italia o Plaza del Pueblo desde aquel entonces en Valparaíso, con equipamiento que la propia Radio Valentín Letelier dispuso en ese lugar de Pedrón. Después, bueno, lo que todos sabemos, la dictadura. Y también en esto creo que hay que hacer nosotros lo hicimos a propósito de los 40 años del golpe, porque nuestras radios fueron intervenidas y también fueron utilizadas y mal utilizadas. La radio, y recuperamos audios de nuestros archivos, sirvió para llamar a profesores y estudiantes que estaban siendo perseguidos en ese minuto. Está ese registro. También a través de la Radio Valentín Letelier se notificó el cierre de algunas de las carreras que se impartían en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile de aquel entonces. Entonces hubo un mal uso de la radio, evidentemente, por parte de las autoridades militares de esa época, la de la Armada que asumió la dirección de la radio. Bueno, con el retorno de la democracia, la radio, en este medio vive este cambio traumático del año 81 de pasar de ser la radio de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, a ser la radio de la Universidad de Valparaíso, siempre bajo el nombre de Valentín Letelier. Y luego, después, en el retorno de la democracia, la radio deja el estilo clásico ya en el año 2000 y pasamos a tener a una lógica de música más anglo, pop, rock, ¿cierto? Que es una línea que de alguna manera hemos mantenido hasta ahora, por supuesto con modificaciones y cambios en el camino. Hago mención a la música porque en el caso particular de nuestra emisora, si hay algo que la distingue es la selección musical, y en eso hemos venido trabajando en los últimos años, en precisamente ser de alguna manera una oferta diferente al dial homogéneo que hoy día hay en nuestro país.
que ustedes saben cuando salen estas estadísticas respecto de cuál es de consumo de música chilena o de emisión de música chilena en las radios a propósito de cuando se crea la ley. Esto, lo que vemos es que se tocan básicamente los mismos grupos, las mismas canciones, y uno sintoniza una radio, puede pasar de un extremo a otro del dial y lo que va a escuchar es prácticamente lo mismo. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo porque no ser parte de eso mismo, y eso nos ha valido un reconocimiento de parte de nuestros auditores y nuestras auditoras. Pero en los últimos años, en la última década particularmente, hemos hecho un esfuerzo por conectar ese sello musical que nos ha distinguido también con un aporte en los contenidos y recuperar de alguna manera lo que es la misión de una radio universitaria en el sentido más original, ¿cierto?, que tenía que ver con lo que antiguamente, hoy día ya ha ido un poco dejándose de lado el concepto de lo que nosotros lo reivindicamos y lo validamos, que es la extensión universitaria, el compartir el conocimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos, como decían ustedes, como describían recién, quienes me antecedieron en la palabra, ¿cierto? Hay personas, hay profesores, académicos muy destacados en nuestras casas de estudio y bueno, hemos sido capaces también de ponerlos al aire a través de nuestra radio, hacer que también ellos se identifiquen con la emisora, pero también hemos tenido cuidado en que la radio no sea solo una caja de resonancia de la universidad. Lo hacemos con criterio también. Cuando seleccionamos a un académico para que participe de un programa, para que se le haga una entrevista, es porque está hoy día haciendo un aporte verdadero, está haciendo algo que de verdad, desde la unidad de prensa que yo dirijo de la universidad, porque soy el director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso, por lo tanto me permite eso hacer interacción entre la radio y la dirección y el área de prensa que nosotros tenemos en la universidad. Con ese mismo criterio ponemos al aire a nuestros más destacados académicos, y no solo porque pertenezcan a la universidad van a tener un espacio en la radio. Por cierto que hay muchos desafíos, evidentemente el desarrollo de un programa, de un espacio radial en esta homogeneidad que hoy día campea en el espacio radial es una dificultad. El tema económico, que duda cabe, que también es algo complejo. Nuestras radios son básicamente financiadas por las universidades. Nosotros, por lo menos, en nuestro financiamiento es 100% de financiamiento de ingreso universitario. No tenemos publicidad hoy día, escasamente hemos tenido en algunas ocasiones publicidad. No hacemos un esfuerzo por venderla tampoco. Pero creo que también es un desafío, no renunciamos a que ello pueda ocurrir, pero sí lo que nunca vamos a dejar de hacer es que nosotros manejemos los contenidos y tampoco caer en lo que en algunas emisoras lamentablemente han tenido que caer, que es vender los espacios de contenido, ¿cierto? No todos los tipos de emisoras hoy día. Entonces, ayer, sin ir más lejos, me llegaba una cotización, o sea, alguien nos pedía una cotización para la radio y nos decía cuánto les cobrábamos porque hubiera una persona en un espacio radial, porque lo entrevistáramos. Entonces yo le dije, perdón, mira, la verdad que nosotros no hacemos eso, no podemos hacer eso, estaríamos renunciando a nuestra misión, a lo que es ser una radio universitaria, que es lo que conlleva, ¿cierto? Ser una radio universitaria, como dijeron ustedes también antes, una radio que dé cabida a todas las visiones de mundo, a toda la diversidad de pensamiento que hay en la sociedad. Entonces, que alguien pague para mostrar su visión sería un contrasentido, y por lo tanto nosotros no estamos dispuestos, y afortunadamente la rectoría de la universidad en este sentido ha tenido también la capacidad de entender aquello, y por suerte, por lo menos en esta última década, nunca hemos tenido la exigencia ni la necesidad de generar recursos, aún entendiendo que son siempre necesarios, por supuesto, para tratar de hacer más cosas que son las que siempre nosotros quisiéramos. Pero culmino con mi intervención señalando y reiterando que, bueno, por lo menos desde nuestra emisora a lo que le hemos dado valor es a compatibilizar un sello musical con una línea de contenidos también que aporte al debate público, al debate de ideas, a la difusión de la ciencia y, por supuesto, y siempre a la difusión de la cultura que tanta falta hace en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, David. David Carrillo, director de Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, además director de extensión, como el mismo David decía. También un bonito lugar, además, para hacer radio, ¿no? Qué desafío, qué interesante. Y queremos invitar a María Soledad Segura, profesora, decíamos, de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora CONICET, para que comparta con nosotros también esta impronta que son las radios universitarias desde Córdoba, además, que es un lugar especialmente cariñoso con las radios, con la producción, incluso de las radios comunitarias, en la historia del trabajo de tantos comunicadores en Argentina. Pero por eso queríamos tener tu voz también aquí, María Soledad. Tú has estado acá en Valdivia también, así es que
conoces un poco también el equipo y la gente, y por eso también queremos escucharte. Pero también por otra razón, y es que escuchando a los directores, no sé si te das cuenta que hay como una trayectoria minuto a minuto, día a día, cuando relatan el hacer radio. Entonces hay una vida que uno podría decir, mira, se pueden consumir en el día a día. Y la verdad es que todos tienen proyecto, todos tienen un desafío por delante, un poco lo que decía Juan Domingo al principio. Bienvenida, María Soledad, un gusto que estés aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños a Radio Watch. Y me ha puesto muy, muy contenta este encuentro y bueno, cuando me invitaron, porque como vos decías, ya llevo un par de veces yendo a Valdivia en los últimos años. Hoy me he quedado así con la enorme alegría de ver las caras conocidas y las voces queridas y escuchar las voces queridas, pero bueno, con esta tristeza que también nos impone esta distancia y este aislamiento que esperemos se termine pronto para todos y todas, de uno y otro lado de la cordillera y en el resto de los países. Mi planteo, mi pregunta para Karen, David y Marcelo tenía que ver con la perspectiva en la que vengo trabajando desde hace tiempo y también con la perspectiva desde la cual pensamos la comunicación en varias de estas radios que Víctor mencionaba, ¿no? Comunitarias, pero también en las radios universitarias que también tienen mucha tradición en Argentina y en Córdoba en particular, en la universidad en la que trabajo. Y es cuál es el papel que hoy cumplen y cuál les parece que debería ser, digamos, como proyecto, el papel que deben cumplir las radios universitarias si pensamos al sistema de medios de cada país desde la perspectiva del derecho a la comunicación, ¿no? Y esto que decimos así de manera tan general como el derecho humano a comunicar tiene como sus principios o sus ejes y tienen que ver con el acceso a la información y a las posibilidades de expresión de los distintos sectores de una sociedad, digo, culturales, económicos, políticos, étnicos, digo, sobre todo en sociedades tan diversas como la chilena y la argentina, ¿no? Países tan extensos y tan distintos con las particularidades de cada región. También tienen que ver con la diversidad de fuentes, de información, de contenidos, de tipos de medios, ¿no? Esto de pensar las radios universitarias en el concierto de un sistema mediático que tiene otros medios, como ya decían, digo, medios comerciales, que tienen otras lógicas, medios estatales, etcétera, medios comunitarios. Digo, ¿cuál sería el papel específico de las universitarias, de las radios universitarias en el concierto de las demás? Tiene como eje también la participación, digamos, de qué modo pensar la participación social de estos distintos grupos sociales no solo en la producción de contenidos, la radio, sino también en pensar la gestión de la radio, digo, de qué manera integrarlos a la vida de las radios universitarias. Y el otro eje es el eje de la equidad, ¿no? Y me parece que tal vez por ahí iba esto que empezó a plantear Karen sobre las perspectivas de integración regional, como para fortalecer los contenidos regionales, porque creo, digo, lo que he conocido en estos años yendo para allá, y digo, me parece que es muy parecido a lo que pasa de este lado de la cordillera. Recibimos como muchos contenidos, sobre todo, no sé, en el caso de ustedes de Santiago, nosotros de Buenos Aires, ¿no? De las zonas centrales de cada país, y por ahí se pierden un poco más la información y los contenidos desde las regiones hacia los centros de cada país. Entonces digo, ¿cómo pensar también el papel de las radios en función de la equidad entre las regiones? Bueno. Gracias, María Soledad. Bueno, decíamos que vamos a seguir conversando, la idea es que podamos también interactuar, así es que invito nuevamente a los directores a compartir esta pregunta, este planteamiento que nos hace María Soledad, así es que vamos a seguir conversando, ¿les parece? Karen Candia, podríamos partir contigo.
Sí, por supuesto. Bueno, agradecer también la reflexión que nos presentaba Jimena. Un súper buen tema porque también es otro de los grandes desafíos que tenemos. Nosotros acá, en particular la Universidad de Concepción, tiene un gran pool de medios. Nosotros somos la Radio Universidad de Concepción, pero tiene un canal de televisión TVU, está también por otra parte el Diario Concepción, también además tiene Radio La Discusión de Chillán y también Diario La Discusión. Entonces nosotros en el último año de hecho hemos estado precisamente trabajando, se trabajó por muchos años cada uno casi independientemente por sus líneas. Entonces tenemos una universidad que tiene todos estos medios. ¿Qué podemos hacer, por supuesto, también para potenciarnos, empezar a trabajar más en conjunto? Y desde hace unos meses precisamente comenzamos un proceso como de integración, de convergencia de medios para precisamente potenciar este tipo de contenidos que nosotros consideramos que son relevantes para nosotros, para las personas acá en regiones. Cuando nos sentamos precisamente a conversar, bueno, ¿y qué queremos también? Como este pequeño conglomerado de medios o esta potencialidad que tenemos de mostrarnos también y de mostrar lo que pasa acá también, o la mirada que tenemos desde acá de lo que pasa también en nuestro país y en el mundo, que no tiene por qué efectivamente ser la misma que se nos plantea de Santiago. Santiago no es Chile, me disculpará el colega de Santiago, ¿no? Pero efectivamente acá nos pasa mucho eso, de que todos decimos en regiones Santiago no es Chile. Y desde ese punto de vista nosotros precisamente cuando empezamos a dialogar sobre esto y qué queremos al trabajar más en conjunto y en potenciarnos, y surgió precisamente todo ese tema del desarrollo, bueno, la parte histórica en cuanto a nuestro compromiso con la localidad, el compromiso con los derechos humanos, el compromiso precisamente con las minorías étnicas, con las comunidades precisamente que hoy día además se están visibilizando muchos más, mostrar por ejemplo el rol de la mujer, etcétera. Todos esos temas que hemos visto que históricamente han sido un poco más invisibilizados o probablemente no han tenido tanta cabida ni tribuna en los medios tradicionales. Ahí dijimos que hacia allá que queremos apuntar precisamente en cuanto a nuestros contenidos y de qué forma vamos a trabajar o nos gustaría orientar el trabajo. Además, en este mismo, un ejemplo de todo esto, por ejemplo, en cuanto a la relevancia que puede tener este tipo de trabajos, es cuando uno analiza qué ha pasado en esta misma pandemia y uno ve que probablemente no han sido los grandes medios los que han de repente develado algunas irregularidades o procesos que no nos han parecido transparentes, sino que han sido los medios que están en la periferia o han sido no los medios oficiales los que están mostrando y están visibilizando esto. Entonces ahí ciertamente estamos viendo la potencialidad de cómo esto puede hoy día impactar, además si le sumamos a todo esto el gran impacto de las redes sociales, etcétera, el mayor alcance que cualquiera de nuestros medios puede tener a través de Internet. Ahí también tenemos otra oportunidad, pero por otra parte también tenemos que tener mucho cuidado porque también hay otros temas contra los que hay que luchar. Está el tema de las fake news, hay la infodemia que se ha dado últimamente. Ahí también tenemos que ser muy cautos en cuanto al tipo de información y de qué forma también ayudamos o contribuimos como medios a revertir esa situación que lamentablemente hemos visto que va en aumento, que son las noticias falsas y otras muchas cosas para las que se han probablemente, no sé, prestado voluntario o involuntariamente a algunos medios de comunicación. Esa es como mi reflexión a grandes rasgos. Muchas gracias Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Marcelo Alvarado, director Radio USACH. Marcelo. Gracias. Seguiría con lo que dice Karen. ¿En qué sentido? En que a los santiaguinos tampoco nos gusta depender de Santiago. Es difícil vivir en esta ciudad tan grande donde nuestra autoridad es un ministro, no un seremi, por ejemplo. Y me imagino que para las regiones, claramente, que le pregunten todo a Santiago, es un tema que ha llevado a muchos lugares a poco desarrollo o situaciones que, si estuvieran la manera de autoconvocarse, autocontrolarse, bueno, sería mucho más fácil resolverlo que preguntarle a Santiago. Y ese es uno de los temas relevantes, creo yo. El rol de la radio universitaria es muchas veces poner los temas que en los medios de comunicación más, podríamos decir, comerciales no están. O tal vez no están en la televisión. Ustedes saben que o por lo menos acá en Chile, los noticieros se han transformado en la televisión sobre todo en un show de noticias donde el completo más grande, la tortilla de 15 metros, el pulmay de 270 kilos, o sea, son noticias o muchas veces infocomerciales. Yo creo que ahí hay un punto muy relevante de la diferencia entre una radio universitaria y una radio que tiene que ver con el tema comercial.
Ahí primero en las temáticas que abordamos yo creo que hay una diferencia. Como decía Karen, el tema de los compromisos, por ejemplo, medioambientales. Aprovechar toda esta revuelta del 18 de octubre y posicionar nuestros medios como los medios también que le dan voz a la gente que no tiene voz. El tema de las demandas feministas, el tema de los pueblos originarios, abogar por, no sé, por la participación en el plebiscito, por los escaños reservados. Eso no lo escuchan muchas veces las radios que son comerciales, sino que nosotros como radios universitarias tenemos el deber de tener esas voces presentes en nuestra programación. Yo creo que ese es un aporte que nos diferencia completamente. Y nos diferencia, ¿por qué? Porque, claro, nuestras autoridades pueden tener algún punto de vista político, por ejemplo, ante un hecho relevante, pero ellos no van a influir en quién podemos o no podemos invitar, creo yo. Tenemos la libertad de convocar a académicos de distintas posiciones políticas a conversar sobre nuestro país. Yo creo que la gran diferencia que nos hace entre las radios comerciales y la radio universitaria es eso, la libertad editorial. Y eso uno lo debe agradecer siempre. Como les decía, yo vengo de trabajar en Iberoamericana, que son 14 radios, 13 radios, y claro, ya hay una línea editorial muy, muy central que depende del gerente general. Los españoles les puede dar lo mismo, lo que digamos acá, pero el gerente general tiene, o puede ser de derecha o puede ser de izquierda, pero él finalmente va a decidir lo que podemos decir o no podemos decir. En la universidad no, en la universidad por lo menos, creo yo, y en la Universidad de Santiago es así, tenemos la libertad también, dentro de los márgenes de la libertad de expresión, por supuesto, y de lo que es coherente para el director del medio y para los editores y periodistas de la radio, lo que debemos o no llevar. Creo que los compromisos, como decía Karen, con el medio ambiente, con las demandas sociales, por ejemplo, con la lucha por la verdad en todo lo que ha sucedido en Chile, con más de 300 personas que perdieron sus ojos. Destacar, por ejemplo, con reportajes propios, nosotros nos hemos asociado con La Voz de los que Sobran, que es Mauricio Jürgensen, Ale Valle y también Daniel Stingo, en un programa donde ellos, a través de su medio de comunicación que se llama La Voz de los que Sobran, emiten también un programa de radio y de televisión a través de la radio USACH y de Santiago TV, y ellos también dan cuenta de los reportajes que ellos hacen. Entonces ellos nos aportan editorialmente con una posición, con un punto de vista y con voces que los otros medios no tienen. Por ejemplo, hoy día estaba viendo CNN y Chilevisión y tenía las imágenes que tenía La Voz de los que Sobran de este carabinero que le disparó a esta mujer en los ojos y que la dejó ciega. Bueno, era una imagen exclusiva de ellos. Entonces creo que nosotros hemos ido avanzando como Radio USACH en ese sentido, en aportar en contenidos, y como radio universitaria creo que es un esfuerzo tremendo y grande el buscar también la voz distinta, la opinión distinta, el punto de vista. Yo creo que eso nos puede atraer mucha gente a escucharnos y también salir airosos. O sea, en Chile la radio es el medio de comunicación que tiene mayor credibilidad. Después vienen los portales. ¿Y qué los caracteriza? Que son muchos portales y son muchas radios. O sea, la diversidad. Es por eso que a estos medios de comunicación la gente les cree, no como en la televisión, que son 4 canales y se acaba y todos sabemos quiénes son dueños de eso. Gracias. Gracias, Marcelo. Marcelo Alvarado, director de Radio USACH, y David Carrillo. Está con nosotros Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. David. Sí. Bueno, mira, María Soledad nos preguntaba sobre el rol, sobre el papel específico que podemos jugar como radio. Yo creo que tanto Karen como Marcelo han expresado con claridad todo lo que podríamos hacer y probablemente yo también podría aportar otro tanto. Pero yo creo que el desafío mayor, porque yo creo que probablemente todas las radios de alguna manera podemos tener alguna idea de hacia dónde ir, y yo creo que ellos lo dijeron muy bien y probablemente nosotros estemos en esa misma línea. El desafío es cómo de alguna manera ese rol también o ese papel que pudiéramos jugar con ese aporte en diversidad, en contenidos distintos, de alguna manera logra permear el ambiente en que vivimos, ¿cierto? Esta concentración que hay en todo ámbito, sobre todo, no me refiero a lo económico, apuntaría a lo de contenido, a esta homogeneidad que campea, ¿cierto? Entonces,
ahí yo creo que está el mayor desafío porque de alguna manera, claro, nosotros podríamos poner a un premio nacional que tenemos nosotros al aire, tener el mejor contenido hoy día sobre estudios respecto del COVID-19, ¿cierto? Pero si no logramos que esos contenidos trasciendan los nichos donde hoy día somos escuchados, la verdad que la incidencia va a ser menor. Entonces, nuestra apuesta como radios universitarias debiera ser, ¿cierto?, y que debiera ser, y que es la apuesta de una universidad, ¿cierto?, hacer incidentes en el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo creo que el desafío está en las formas, sobre todo. Yo creo que los contenidos los tenemos claros, pero en la forma que podemos nosotros trascender y hacer trascender aquello que somos capaces de producir. Entonces, creo que ahí hay un tema muy relevante. Creo que yo creo todas las radios de alguna manera, y ya lo contamos antes, hemos avanzado, ¿cierto? Hemos ido instalando pequeños nichos desde los cuales aportar a la cultura, aportar a la ciencia, poner en discusión ciertos temas, pero creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer. No sé si a lo mejor un proyecto como el que planteaba Karen al inicio de trabajar en conjunto, ¿cierto?, pudiera ser una salida. Puede ser, puede no serlo. Creo que ha habido experiencia en ese sentido, pero no han sido muy fructíferas. Pero tenemos un desafío latente. Creo que hoy día también el país, de alguna manera, y nuestras regiones, porque también somos radios regionales la mayoría, ¿cierto? Bueno, hoy día nos pueden escuchar a través de redes sociales, a través de nuestros canales digitales en todo el mundo. De hecho, nosotros muchas veces nos escribe gente que alguna vez escuchó la radio estando de paso por Valparaíso y después se fue y la sigue escuchando, y nos escriben de otros lugares del mundo. De Santiago nos escucha mucha gente, sobre todo aquellos que tienen un gusto musical parecido al que nosotros ponemos al aire. Entonces, de alguna manera tenemos que avanzar hacia cómo generamos, ¿cierto?, una mayor capacidad para que nuestro contenido, nuestro aporte empiece a emerger y salga un poquito de este segundo o tercer nivel en que nos movemos si uno tuviera que apuntar a las mediciones tradicionales de radio, ¿cierto? Entonces, ahí está el desafío, reitero, de alguna manera salir de esto que, fíjense usted, que a nosotros nos pasa. O sea, de alguna manera hay gente que de vez en cuando, o profesores incluso de la universidad, escuchan la radio y les parece como que usan conceptos como que es una radio rara, ¿eh? Porque como que la música es rara. Claro, porque si tú cambias a cualquier otra radio y estás escuchando en todas las radios reggaetón, seguimos escuchando, por muy bueno que sea, ni valor tengan, a Los Prisioneros, cuando han pasado no sé cuántos años desde que emitieron, sacaron La Voz de los 80, si seguimos escuchando a Los Tres, que siguen siendo si ustedes ven las estadísticas de la SCD, son los más tocados todavía en la radio. Entonces, claro que a alguien le puede parecer raro cuando escucha, no sé, a Hace Falso o a otro grupo como Asesinar Felipe, no sé, u otros grupos, u otras bandas emergentes nacionales que hoy día lamentablemente la gente no tiene la posibilidad de escucharla. Fíjense, les voy a contar, y con esto termino, una anécdota. Cuando salió la ley del 20%, el Consejo de la Cultura en ese entonces financió un software para que la SCD de alguna manera detectara el cumplimiento de la ley del 20% en las emisoras nacionales. Y a nosotros nos llegó una notificación de que estábamos incumpliendo, ¿ya? Y resulta que en ese minuto nosotros además habíamos ganado un proyecto de Fondo de Cultura y no solo estábamos emitiendo el 20%, estábamos emitiendo el 30% de música nacional. El problema era que en los registros de la Sociedad del Derecho de Autor, la gran mayoría de las bandas y cantautores que nosotros poníamos al aire, ellos no los tenían registrados y por lo tanto sus software no los iban a captar jamás. Entonces se dan esas cosas increíbles en nuestro país, que es cierto, imagínense, estamos hablando de música, de una ley, de la aplicación de una ley, y pasan esas cosas. Entonces el desafío evidentemente es mayúsculo para que podamos hacernos notar y romper con la hegemonía que hay hoy día a nivel de medios en nuestro país. Pero es desafiante y es entretenido y vale la pena hacer el esfuerzo, por cierto, a pesar de lo difícil que puede ser. Gracias, David. David Carrillo, de Radio Valentín Letelier, director de extensión además de la Universidad de Valparaíso, que comparte con nosotros en este encuentro junto a los demás directores y también tenemos la posibilidad, a propósito de los desafíos, ¿no?, de estos enormes desafíos, estos, comillas, problemas, que veremos hasta dónde lo son. Está con nosotros también quien es directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Jimena Orchard,
Y Jimena, primero saludarte, qué bueno que estés aquí con nosotros compartiendo. ¿Cómo ves tú esta situación, estos desafíos? Porque ya creo que está sumamente bien dibujado el mapa de lo que puede ser una radio en definitiva, la impronta que tiene el trabajar aquí. Jimena, bienvenida. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gracias por la invitación, primero que todo. Saludos a mis panelistas acá que nos acompañan y a los auditores que nos escuchan. Sí, pues difícil agregar algo muy, muy distinto, porque ya nos han dibujado bastante el panorama de la radio universitaria. Sin embargo, yo igualmente quisiera proponer una reflexión, pregunta para los directores radiales acá presentes, sobre todo considerando el contexto de crisis que actualmente atraviesa la industria de medios de comunicación nacional. Sin duda nosotros en este minuto nos encontramos en una crisis que se ha expresado con mucha fuerza, con mucha violencia en los medios locales, digamos en varios planos complementarios o en varios niveles, pero yo diría sobre todo en dos. Así, por una parte, tenemos una crisis, digamos, financiera muy fuerte, económica muy fuerte, que ha golpeado a los medios y que en los últimos 2 años particularmente hemos visto cierres de medios, hemos visto reducciones de medios, hemos visto despidos de periodistas. Hace poco tiempo han salido algunos estudios, algunas estimaciones al respecto, en Puro Periodismo, que es un medio web que nosotros tenemos en la universidad. Se publicó hace poco un reportaje donde se estimaba que alrededor de 2.400 personas profesionales, muchos de ellos periodistas, habían perdido su fuente de trabajo en los últimos 2 años, por ejemplo. Entonces, hay un contexto de crisis financiera que obviamente por una parte se puede expresar en una precarización del trabajo, ¿no? Periodístico, y también de alguna forma se puede expresar, y yo creo que ese es uno de los temores, en una concentración aún mayor de la que actualmente tiene nuestro mercado de medios, en la medida que hay menos medios y en la medida que también problemas que nosotros como sistema de medios nacional lo experimentamos hace mucho tiempo, el tema del pluralismo, por ejemplo, informativo, en la medida que hay menos medios o que esos medios están más precarizados, uno podría imaginar que es más difícil tener una programación de calidad, plural, representativa, en fin. Entonces tenemos esa crisis financiera por un lado, y por otro lado tenemos en paralelo corriendo, digamos, otra crisis, que es una crisis que podríamos llamar como una crisis de confianza pública, ¿ya? En términos de que también, digamos, ha habido un cuestionamiento muy, muy abierto hacia los medios de comunicación por parte de la ciudadanía. Uno podría pensar que eso es parte, ¿no?, de una crisis más amplia, una crisis de representatividad en general de las instituciones, una crisis de confianza hacia las instituciones que también le pega a los medios de comunicación, y que lo hemos visto en distintas mediciones, encuestas, en fin, donde efectivamente la credibilidad de los medios chilenos se ha visto afectada y la confianza en los medios de forma bien grave. Es decir, alguien mencionaba recién, efectivamente la radio de alguna forma se caracteriza por ser un medio que se comporta de una forma un poquito distinta al resto, pero en conjunto yo diría que hay un cuestionamiento bien fuerte, digamos, a los medios de comunicación por parte de la ciudadanía. Lo vimos en el estallido social, ¿no? Personas increpando o encarando muchas veces a reporteros en cámara, en fin, una serie, digamos, de críticas que se han hecho públicas, y yo diría que probablemente un escrutinio mucho mayor a lo que están haciendo los medios de comunicación, una ciudadanía más atenta y más demandante también. Entonces, se dan estas dos crisis, de alguna forma, que están corriendo en paralelo, ¿no? La crisis financiera y esta crisis de confianza pública, si queremos llamarla así, y que de alguna forma las dos crisis como atentan contra la otra, es decir, en el sentido de que medios de comunicación probablemente más precarizados, más empobrecidos, probablemente no están en un mejor pie para recuperar la confianza pública o digamos, para poder ofrecer mejores contenidos. Entonces yo creo que estamos en un momento en que hay un desafío para quienes están en medios de comunicación bien fuerte, ¿no?
Y en ese sentido, y ahí es donde, a partir de, digamos, de un poco de ese panorama, es que me gustaría plantear, digamos, la reflexión a los directores de radio, en el sentido de cómo se inscribe o cómo le llega, digamos, esta crisis a la radiodifusión universitaria. Es decir, por una parte, se siente interpelada, le afecta esta crisis de alguna manera, y también ¿qué tiene que aportar este tipo de medios justamente en este contexto de crisis? Creo que algunos de ustedes ya lo han dibujado, lo han mencionado, digamos, se han acercado a esa respuesta, pero creo que en un contexto, en el fondo, en que hay una demanda hacia medios de carácter público, cívico, como queramos decirlo. Me imagino que digamos, este tipo de medios tiene un papel que puede llegar a cumplir, digamos. Entonces, por ahí va mi pregunta, que tiene como esas dos caras, un poco de qué forma le afecta esta crisis a la radiodifusión universitaria, y qué es lo que tiene que proponer o aportar en este contexto. Bueno, hay una pregunta, digamos, planteada, un desafío también planteado. Vamos a escuchar, estábamos junto a Jimena Orchard, directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, y están con nosotros los directores de las radios universitarias. Vamos a girar la mesa. David Carrillo, Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, mira, yo creo que es interesante, más que antes de hacer un comentario, yo creo sumarme un poco o plantear un punto respecto a lo que decía Jimena a propósito de la crisis económica que afecta a los medios de comunicación. Yo creo que eso tiene un efecto muy grave hoy día en la calidad de la información que estamos recibiendo, en la calidad del periodismo. Yo de verdad, bueno, yo soy periodista, por supuesto, de profesión, ejercí durante varios años como periodista en prensa escrita, y claro, hoy día leo los diarios en las mañanas y la cantidad de errores que uno se encuentra, que uno dice, ya, bueno, puede ser una cosa menor, pero no, puede ser que un diario venga mal escrito. Cuando tú escuchas a los periodistas, la manera, en un punto de prensa, la manera en que formulan las preguntas, la incapacidad perdonen que lo diga así tan abiertamente, la incapacidad de hacer una formulación correcta, gramaticalmente incluso, de una pregunta, es espantoso. Y yo creo que eso es efecto precisamente de esa precarización que está ocurriendo hoy día a nivel de los medios a la que apuntaba Jimena. Porque claro, hoy día se paga poco a los periodistas, muchos periodistas que antes trabajaban en medios emigraron, por ejemplo, a un ministerio. Hoy día trabajar en un ministerio, en una repartición pública, es mucho más conveniente desde el punto de vista del sueldo que trabajar en un medio de comunicación. Además, los que hemos estado en medios, lo que sabemos lo que significan los horarios también, o los no horarios de trabajar en prensa. Entonces, de verdad que esa crisis yo creo que tendríamos que verla con una especial preocupación, sobre todo por el efecto que tiene en la calidad de la información que hoy día estamos recibiendo. Ahora, nosotros, desde nuestra perspectiva, ¿cómo nos afecta eso? Yo creo que, claro, uno podría decir, podría haber una oportunidad en ello, en que nosotros precisamente aportáramos con esa calidad que siento se está viendo disminuida en otros medios, pero claro, no es tan simple como decir, bueno, mira, yo tengo gente de calidad, tengo 3 o 4 personas que pueden hacer las cosas bien, o tengo un conjunto de académicos y académicas que hoy día pueden hacer un aporte al debate. No se salda solo con eso, ¿cierto? Pero volvería a lo que había planteado antes respecto del desafío que tenemos, sobre todo, de ir colonizando espacios, de ir capturando espacios que hagan que la mirada gire hacia nuestras emisoras, gire hacia nuestros medios. Decían ustedes, me olvidé de comentarlo en antes, esta viejo lugar común de Santiago no es Chile. Yo diría que sí, es Chile totalmente. O sea, yo creo que nos mentimos la gente de regiones cuando tratamos de decir Santiago no es Chile. No, al contrario, yo que estoy al lado de Santiago digo que Santiago es Chile, todo funciona en torno a eso, y eso es un pecado de este país y una mochila que la vamos a cargar y que la cargamos con un peso que a veces no dimensionamos, pero realmente si uno reflexionara profundamente el efecto que eso tiene sobre las regiones,
pero también sobre la gente que vive en la capital. Es realmente espeluznante lo que a las conclusiones que uno podría arribar. Perdóname que me salga ese tema, pero del tema, pero no quería dejarlo de decir, porque también tiene un efecto en todo ámbito de cosas. O sea, vivir en un país extremadamente centralizado como es Chile, afecta a todo, afecta el desarrollo de los medios. Yo antes que comenzar el programa les contaba, fíjense, una región grande, Valparaíso, la segunda región de Chile, Valparaíso, la comuna, el conurbano que nosotros llamamos el Gran Valparaíso, conformado por Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, casi 1 millón de habitantes, prácticamente no tiene radios, medios de comunicación escritos acá. Está el Mercurio de Valparaíso, La Estrella, no hay nada más, ni siquiera sitios web hay tantos. Entonces, vean la precariedad en que vivimos desde el punto de vista de la oferta de medios. Y eso tiene que ver con esa crisis que mencionaba Jimena. Y por supuesto, y eso sería quizás la respuesta que uno podría dar desde una radio universitaria, evidentemente puede ser una oportunidad para nosotros, pero es una oportunidad que para aprovecharla hay que hacer un esfuerzo grande, importante. Pero creo que, como dije antes, también es un bonito desafío y también de alguna manera es una obligación respecto de nosotros en cuanto a que el efecto económico, que probablemente nosotros no lo tenemos, ¿sí? O si lo tenemos, no afecte la calidad como si la está afectando los grandes medios que hay en nuestro país. Bien, muchas gracias, David. Bueno, David es parte también de las direcciones de las radios universitarias que hoy queríamos tener aquí, y por supuesto está Marcelo Alvarado, que, bueno, ya te dimos entonces la venia de que sí, Santiago es Chile. Marcelo. Bueno, no sé si me sentiría orgulloso de eso, pero espero que en el plebiscito y después en la nueva constitución eso pueda cambiar. Así que espero que resulte y que, claro, las regiones tengan su independencia para hacer un mejor país, porque, como decía David, cargar con la mochila ser santiaguino no es fácil. Nos demoramos 2 horas en llegar a nuestro trabajo muchas veces y 2 horas de vuelta, o sea, 4 horas perdidas del día. Pero lo que nos convoca es el tema yo creo que lo que dice Jimena es súper relevante, el tema de cómo una crisis económica afecta al periodismo. Y lo afecta de una manera tremenda. Y no una crisis económica, sino la concentración económica. Conocemos que hay fortunas en Chile que manejan canales de televisión, radios, bancos, vende cerveza, exporta cobre. Es una persona que tiene todo eso. Después hay otro que es dueño de canal de televisión, también es canal de radio, pero también es dueño de un retail. Entonces, claro que el discurso siempre va a ser el mismo. Es un discurso que está... Y Televisión Nacional también. Y creo que Televisión Nacional ha cometido ese error en sumarse también a hacer un canal competitivo y hacer la misma noticia que hacen los otros medios de comunicación, los otros canales. Entonces vemos como hay una concentración económica que se refleja también en la concentración de contenidos que tiene la televisión. Yo dejé hace muchos años de ver televisión. No me interesa ver televisión porque pongo un canal, después pongo el otro y dan la misma noticia y enfocada de la misma manera, sin otra fuente, siempre la misma fuente oficial, siempre el mismo economista, y hemos visto que los economistas se han equivocado, pero desde el 18 de octubre en adelante se han equivocado, pero no sé, dicen A y resulta que es Z lo que va a suceder. Y siempre recurrimos al debate de la AFP. Un mismo exministro de Hacienda dice, bueno, exageré lo que quería decir para que la gente no quisiera retirar el 10%. Entonces, con los medios de comunicación que tienen esta concentración, que tienen este peso, de conseguir publicidad para mantenerse, siempre van a caer en esto. Yo creo que ahí hay un gran problema que tienen los medios de comunicación y no es la independencia, sino que parece que la independencia está marcada por cuánto te pongo o cuánto no te doy en cuanto a cantidad de dinero. Las radios universitarias, claro que claramente no tienen ese problema. Nosotros nos financian nuestras casas de estudio. Y por eso es relevante lo que les comentaba hace un rato, creo yo, el tema editorial, la independencia que tenemos, cómo plantear temas. Y lo que dice David a mí me llama mucho la atención, la apuesta musical, cómo atraemos a más oyentes a nuestra radio. Nuestras radios son súper complicadas porque no hacemos publicidad, por ejemplo.
No somos Bio Bio, no somos Cooperativa, no somos la Rock and Pop, ni la Futuro, ni la Concierto, ni la Imagina, ni la Pudahuel, ni la Corazón, que tienen publicidad en todas partes, publicidad en los diarios. No, nosotros tenemos nuestra universidad, que es nuestro respaldo, y a través de ella nosotros salimos al mundo, entre comillas. Las páginas web también son mucho más precarias que la de los medios de comunicación. Pero ¿cuál es la estrategia que debemos seguir para que nos escuchen? Yo creo que David tiene razón en el sentido de la música. La música es muy importante. También lo otro, los rostros. O sea, han echado muchos periodistas. ¿Cómo lo podríamos aprovechar como radio universitaria? Bueno, atraerlos si es que tenemos presupuesto. Atraer a periodistas que son destacados en sus regiones. Nosotros en la radio USACH no es que tengamos el descarte, pero tenemos a Freddy Stock que lo echaron, tenemos a Mauricio Jürgensen que lo echaron, tenemos a Lale Valle que lo echaron, tenemos a Daniel Stingo que lo echaron, tenemos a los Secos del VAR que transmiten fútbol, que a todos lo echaron de la Cooperativa. Entonces también, claro, en Santiago es más fácil porque estamos acá, pero son estrategias también de visualizar que son tremendos profesionales, que nos pueden aportar mucho, que son muy conocidos, que tienen sus redes sociales miles y miles de seguidores. Claro, entonces nosotros dijimos, bueno, aprovechemos esto, que ellos se quedaron sin pega, bueno, aprovechemos nosotros de poder captarlos, y lo importante que ellos no se vienen por plata, claro que a todos se les paga un sueldo, pero se vienen por el compromiso con una universidad pública, que eso no cualquiera lo puede decir. ¿A dónde trabaja? En una universidad pública. Trabajo para el Estado de Chile, y eso tiene ciertos valores que los otros medios no lo tienen. Entonces yo lo vería de esa manera, lo vería como una cuestión positiva para nuestras universidades, que podemos atraer talento que antes no podíamos atraer, pero ahora vienen por sueldo, pero también por el compromiso que tienen con Chile. Eso es mi reflexión a lo que nos plantea Jimena. ¿Y qué reflexión? Gracias, Marcelo. Invitemos, por supuesto, a Karen Candia desde Concepción. Karen. Gracias. Bueno, tanto David como Marcelo yo creo que han esbozado muy bien el panorama en este sentido, pero también algo que señalaba Jimena es muy importante desde el punto de vista en que ella hablaba de una concentración de medios que vemos actualmente. Yo creo que ahí también es mucho más relevante el rol de las radios universitarias o estos medios que están un poco más a la periferia de esa concentración precisamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo creo que ahí tenemos una potencialidad que podemos desarrollar precisamente, que estamos fuera a lo mejor de ese circuito todavía. Pero por otra parte también Jimena planteaba el tema financiero. Efectivamente, actualmente nosotros tenemos el respaldo de nuestras casas de estudio que nos apoya, etcétera, y tenemos esa cierta libertad editorial, el hecho para poder abordar distintos contenidos y por supuesto ir incorporando estos otros temas que ya hemos ido mencionando anteriormente, cosas que no se ven actualmente en los otros medios. Pero ahora también estamos viviendo una crisis a nivel mundial, desde el punto de vista sanitario, pero también económico, y esto también va a tener un impacto futuro en las instituciones de educación superior. Querámoslo o no, esto va a impactar en un par de meses más en cuanto probablemente a la disponibilidad de recursos para desarrollar las distintas actividades de las casas de estudio superior. Y ahí, por supuesto, yo creo que también se puede detectar que ahora estamos bien, somos respaldados, pero esto no nos garantiza probablemente que a un futuro, tal vez a 10 años más, esto siga siendo así. Entonces hay que seguir desarrollando esa capacidad de reinventarse, ir teniendo probablemente un plan alternativo en caso de que efectivamente tal vez se necesite apoyo por parte nuestra en cuanto a recursos económicos, etcétera, y de qué manera pudiéramos nosotros aportar eventualmente con autofinanciamiento también, para que esta crisis que a todas luces se está vislumbrando desde el punto de vista económico no nos pegue tan fuerte, porque como les decía, ahora sí estamos bien y se agradece por supuesto todo el respaldo, pero también se entiende por otra parte que este panorama económico pudiera eventualmente complicar a las universidades a futuro. Y ahí nosotros también tenemos entonces ahora esa oportunidad de empezar a potenciarnos, de demostrar efectivamente, de visibilizarnos, de mostrar nuestras parrillas programáticas, de que realmente somos un aporte al desarrollo económico, social de nuestras comunidades, de nuestras localidades y también, por supuesto, del país. Entonces tenemos por supuesto que mostrar que no somos irrelevantes dentro del contexto de medios, porque sí, somos radios más pequeñas, etcétera, a veces se nos mira por supuesto de otra forma porque somos otro tipo de medio de comunicación, con otro tipo de contenidos, otro tipo de música,
pero ahí nosotros también tenemos que poder trabajar a lo mejor en esta reinvención en cuanto a lo que se viene a futuro, porque también hay oportunidades, pero también hay amenazas en todo esto, y tenemos, yo creo, que ir siendo capaces desde ya de ir detectando esos pequeños bemoles en toda esta situación y de qué forma nosotros podemos transformarnos cada vez más en un aporte y que realmente nuestro trabajo sea relevante y que realmente, por supuesto, todos lo queremos, ya lo hemos dicho, ser una contribución a nuestra sociedad, pero también por otro lado que efectivamente esto se vea. Nosotros lo sabemos, pero bueno, la idea es que también esto se vea para afuera y realmente construir al desarrollo, aportar al desarrollo social y que es lo que todos queremos, yo creo. Muchas gracias, Karen. Karen Candia, de la Universidad de Concepción. Bueno, a propósito de periodistas y grandes contrataciones, aquí está Miguel Millar en la radio de la Universidad Austral de Chile, y queríamos pedirle a Miguel que hiciera también una entrada para compartir también toda esta reflexión y estos desafíos que han ido saliendo. Miguel. No, gracias Víctor, y gracias a todos. Yo quiero decir solo 3 cositas. La primera es que para nosotros este ejercicio es tremendamente relevante. Decíamos, tenemos que conmemorar el 61º aniversario de Radio Universidad Austral de Chile, teníamos que hacerlo en este régimen confinado impuesto por la pandemia, y qué mejor que hacerlo reflexionando en torno a lo que hacemos. Víctor ya decía, a todos nos come el día a día de tal manera que diera la impresión que no alcanzamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, pero sin embargo cuando uno los escucha cada uno, y a nosotros nos pasa lo mismo, incluso cuando nos detenemos con Víctor en algún minuto, que constatamos que hay un proyecto que logramos en la carrera del día a día a constituir, a hilvanar, a diseñar una forma de entender la comunicación y una forma de entender la radio y una forma de entender la universidad que nos lleva a alguna parte y no solo a correr detrás de la tarea del día a día. Quienes aprendimos a hacer radio en Chiloé, discúlpenme la mención, con Monseñor Juan Luis Isern, aprendimos que no podíamos hacer comunicación sin hacer crítica a la comunicación, porque de alguna manera, en estos tiempos, en el contexto de la modernidad, la comunicación siempre tiene una vocación de dominante. Y la única manera de avanzar, de sacar todo el potencial que tiene de democratizadora, es convirtiéndola siempre en una práctica crítica sobre sí misma para eludir esa vocación de dominante que tiene, de colonizadora, de eso. Entonces, poder detenernos a reflexionar respecto de lo que hacemos, por supuesto que es un momento súper valioso, y tenemos que agradecer a todos quienes en este ejercicio amoroso nos permiten enriquecer nuestra propia reflexión y la crítica a lo que hacemos. Si no logramos criticar la comunicación, no la vamos a lograr transformar, y si no la logramos transformar, no nos vamos a estar comunicando. Eso, para empezar, agradecer el sentido de la crítica a todas nuestras prácticas que ustedes están compartiendo con nosotros en este minuto. Y no solo a nuestros colegas, fundamentalmente a los académicos que nos acompañan. Nosotros creemos que poder hacer comunicación radial en una universidad, en un contexto de diálogo permanente como este, por supuesto que es un privilegio. Quienes hemos estado en otro lugar, Iberoamérica, nos decía Marcelo, nosotros mismos en Chiloé muchas veces teníamos que atravesar prácticamente medio país para poder tener espacios de diálogo, de crítica y de reflexión como este, y es un tremendo privilegio poder hacer comunicación en un diálogo permanente con quienes estudian lo que nosotros hacemos. Gracias a los profes también por acompañarnos hoy día. Quería comentar solo 2 cositas más antes de seguir con la conversación y ya entrar a lo que quisiéramos, que es ver cómo compartimos algunas conclusiones respecto de lo que hemos compartido hoy día. Lo primero es insistir en esto de la competitividad. El ecosistema, lo que nos dice María Soledad Segura respecto de cuál es el rol que nos corresponde en el contexto de la necesaria promoción del ejercicio del derecho a la comunicación. Queremos entender la radio como uno más de los actores del ecosistema de medios en el cual tenemos que desenvolvernos. Y nosotros sabemos que cuando entendemos las cosas como un ecosistema, cuando los ecosistemas están desequilibrados, tienden a la extinción de algunas de sus especies. Y sabemos que el ecosistema de medios en Chile, constitucional, material, y desde donde quieran ustedes entrar a reconocerlo, lo vamos a encontrar desequilibrado y tiende a la extensión de alguna de sus especies. Entre ellas, la radiodifusión. Miren lo que le está pasando a la radiodifusión, particularmente a la radiodifusión local. La comunicación social, digamos. ¿Podemos hablar de medios de comunicación social hoy en día en Chile? Y solo por nombrar uno más, yo a ratos me angustio un poco cuando lo digo, el mismo ejercicio del periodismo.
tengo la impresión que a propósito de los desequilibrios que hay en el ecosistema de medios, se encuentra en permanente peligro de extinción. Y por eso quiero volver a lo de la competitividad, porque a veces cuando hablamos de nuestros medios decimos, mira, lo que pasa es que hay medios competitivos que están en la competencia y nosotros parece que estuviéramos en otra cosa. Pero la verdad es que si no fuéramos competitivos, lo que expresamos de radiodifusión local, lo que expresamos de comunicación social y lo que expresamos de ejercicio de periodismo autónomo e independiente, hace rato ya que se hubiese extinguido. Y siento yo que porque yo las escucho, la radio de la Universidad de Concepción, la USACH, mira, siempre que uno está en Santiago, pasa por la Villa Portal, está ahí escuchándola, y lo mismo la Valentín Letelier, dan testimonio de que solo porque son competitivos permiten que a través de ellas se exprese el ejercicio de este periodismo, de la comunicación social y de la radiodifusión local. Eso para empezar a agradecer y anunciar las conclusiones, Miguel. Víctor. Sí, claro, o sea, tenemos una etapa de conclusión, de dibujar horizonte, de medir distancias, pensar la expectativa como una cuestión colectiva, etcétera. Hay miles de formas de plantearlo. Y esa etapa la vamos a construir entre, además, todas las voces que están aquí, pero además queremos invitar precisamente a una voz que es fundamental en este proyecto, en el proyecto de la radio de la Universidad Austral de Chile, que así ha sido desde el primer minuto, por lo menos en que esta etapa de desarrollo ha supuesto, ¿no?, esfuerzos colectivos, esfuerzos profesionales y también mucho amor por la radio. A uno le toca ver y escuchar aquí la frase que todos hemos escuchado en las radios, a mí me gusta este programa, a mí me gusta esta radio, a mí me gusta venir a la radio. Y te lo dicen no porque escuchen los programas o porque sean, comillas, audiencias, sino que porque vienen y hablan, y porque participan en la gestión de la producción de esos espacios. Entonces es muy interesante ese fenómeno que se da en la radio y que seguro les pasa a todos y a todas. Nosotros vamos a revisar nomás el contacto pendiente que teníamos, ya está en pantalla. Y queríamos iniciar esta etapa de conclusión de este encuentro precisamente con alguien que decíamos ha sido fundamental en este proceso, el rector de la Universidad Austral de Chile, el doctor Oscar Galindo Villarruel. Vamos a pedirle que active el micrófono para que... Ahí está. Rector, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, Víctor, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Los he escuchado atentamente. Bien. Así es que quiero en primer lugar agradecer esta conversación. Y si bien no es usual que la presentación se haga al final, también hay que recordar que en los textos, ¿verdad?, los artículos y muchos otros tipos de escritos, generalmente la introducción se escribe al final, cuando ya se hizo el libro. Así es que yo estoy muy contento de decir unas palabras finales en este encuentro para conmemorar los 61 años de la radio de la Universidad Austral de Chile. Especialmente hoy día, en estos tiempos, ¿verdad?, en que la crisis social, la pandemia, obliga a una reflexión crítica precisamente sobre el rol de la comunicación social. Y creo que de buena manera ustedes han planteado las contradicciones y conflictos que hoy día juega y vive la comunicación, y sobre todo cómo se ha disuelto, ¿verdad?, el relato tradicional acerca de qué entendemos por comunicación social en estos tiempos. Hoy día tenemos, ¿verdad?, espacios en crisis, medios de comunicación en crisis, radios en crisis, pero también tenemos en las redes sociales, ¿verdad?, ciertas expresiones de anticomunicación que afectan el lenguaje, que afectan la calidad de las relaciones humanas, que afectan ese espacio que habitualmente entendemos como un espacio de encuentro, que es la radio, los medios de comunicación, se convierten en una especie de locus vacui, ¿verdad?, el lugar del vacío, donde la comunicación en verdad no ocurre nunca. Pero las radios y los medios de comunicación universitarios han jugado en la historia de nuestro país un rol realmente relevante, como ustedes bien lo han dicho. Han sido pioneros en todos los sentidos.
pioneros, ¿verdad?, en generar lenguaje, pioneros en poner temas. Y eso ocurrió con la radio chilena, ocurrió también con la televisión chilena, fuertemente asociada al desarrollo de la educación y especialmente de la educación superior. Aspectos que son inimaginables hoy día, ¿verdad? Pensar que las normativas, por ejemplo, podrían contemplar que va a ser facultad de las universidades hacerse cargo de determinado medio de comunicación en un país. Eso ocurría en Chile, hoy día obviamente no ocurre. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es celebrar este momento, celebrar que nuestra radio, la radio de la Universidad Austral de Chile, esté hoy día celebrando 61 años, y sobre todo porque esta radio, como se ha conversado, tiene también esa herencia extraordinaria de la radio de la Universidad Técnica del Estado y de la Universidad Técnica del Estado, que hoy día también una parte de ella es parte de la Universidad Austral de Chile. No solamente la radio, sino que la antigua sede de la UTEM Valdivia hoy es el Campus Miraflores, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de nuestra universidad. Y celebramos también, les quiero contar a nuestros invitados, celebramos 61 años en el momento en que nos preparamos para celebrar 66 años como universidad. La Universidad Austral de Chile fue fundada un 7 de septiembre del año 54, o sea, estamos a 10 días de un nuevo aniversario de la que en aquel entonces era la universidad más austral de Chile. Y si bien habían algunas sedes universitarias, en verdad al sur del Biobío no había una universidad, aunque parezca increíble, hasta Tierra del Fuego. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de esa tradición de la Universidad Técnica del Estado, de preservar este legado y de hacerlo cumpliendo el rol que deben tener las radios universitarias, vale decir, contribuir al espíritu crítico, ser pluralistas en el más pleno sentido de esa palabra, celebrar la diversidad del pensamiento, la diversidad de culturas, la diversidad de personas, la diversidad de regiones, ¿verdad?, que habitan este país. Eso creo que es una responsabilidad de las radios universitarias, de los medios de comunicación universitaria, que hoy día están distribuidos, ¿verdad?, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y hoy día que vivimos momentos en verdad muy especiales como país y como planeta, tiempos de pandemia, tiempos de crisis social, un momento constitucional especial también para la historia de nuestro país, obviamente los medios de comunicación y las radios tienen un rol aún más relevante. Por esa razón les quiero agradecer que nos hayan acompañado a celebrar este momento. Es muy importante celebrar con amigos y amigas, con quienes comparten, ¿verdad?, proyectos comunes como nosotros compartimos con ustedes. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y por esa razón, en nombre de la Universidad Austral de Chile, les envío a cada uno de ustedes un abrazo fraterno, y a las personas que nos han seguido en este momento, obviamente el compromiso de la universidad para seguir trabajando por la pluralidad del pensamiento. Quiero finalizar recordando, como ustedes también han dicho, que son tiempos complicados y complejos para las universidades, pero pese a ello, las universidades de nuestro país, las universidades que realmente cumplen una función pública, han seguido trabajando, han seguido cumpliendo su función educacional, su función científica, su función cultural, y ello es naturalmente un motivo también para valorar el rol que cumple la educación superior y que cumplen las universidades en nuestro país. Así que por todo ello, muchas gracias por poder compartir este momento breve con ustedes y agradecer nuevamente que nos hayan acompañado en esta celebración. Gracias, rector. El rector Oscar Galindo Villarroel. Muchas gracias. Rector de la Universidad Austral de Chile. Decíamos, este es el momento en que entra la torta, rector.
pero que claro, y ustedes debieran apagar las velas y todo ello, pero Miguel, dos palabras en vez de apagar velas, te damos un mensaje para entrar en esta etapa. Sí, no, bueno, primero que nada agradecer las palabras de nuestro rector, el doctor Oscar Galindo. Y nosotros siempre decimos, Víctor, agradecer el espacio, ahí lo decían nuestros colegas, agradecer a la Universidad del Espacio la posibilidad de hacer una comunicación con un tinte alternativo al dominante que es el comercial, el de la comunicación comercial. La verdad es que en el escenario actual es un privilegio y es una oportunidad que tenemos porque tenemos la posibilidad de desarrollar medios universitarios y esa es una decisión de la universidad. Digamos, no todas las universidades tienen medios, no todas las universidades tienen medios con las características de los proyectos que hemos invitado a dialogar con nosotros hoy en día, que queremos que sean proyectos semejantes, próximos también al nuestro, y eso es una decisión de la universidad, más que, es cierto, hay mucha voluntad del equipo, hay mucha voluntad del comunicador, pero es toda la comunidad universitaria representada en este caso por nuestro rector la que construye esa decisión y nos permite a nosotros disfrutar de este espacio. Así que muchas gracias en su persona a toda la universidad, rector, por este espacio profesional. Eso es lo primero, y lo decía yo porque en el comentario inicial decía precisamente eso, a propósito de los desequilibrios de los cuales ustedes daban cuenta en sus distintas exposiciones y reflexiones. El mismo ejercicio del periodismo y el mismo ejercicio de la comunicación social parecen estar en extinción. Y precisamente más allá de solo la afirmación de que es posible mantener la vigencia de estos ejercicios en medios como los nuestros, en medios universitarios, nos interpela a precisamente crecer. No sé cómo en este minuto, yo veo lo que están haciendo en la Universidad de Concepción con un tremendo despliegue de medios, nos decía Karen, no solo una radio, no solo un canal, además periódicos, no solo una, además 2, 3 señales de radio. O la Universidad de Santiago, la USACH, la radio de la USACH, que yo les preguntaba, oye, ¿están incorporando la televisión o van a hacer radio televisada, digamos? ¿Cuál es el modelo tecnológico que van a desarrollar? Lo mismo me pasaba con Valentín Letelier. Valentín Letelier tiene un desarrollo periodístico, tiene un diario, digamos. Hacen periodismo sobre su radio, cosa que nosotros no hacemos, por ejemplo. Nosotros nos dedicamos simplemente a la producción radial. Entonces, por ahí hay una complejidad en el desarrollo tecnológico en este minuto que nos dice, cierto, no solo vamos a utilizar este espacio de comunicación universitaria como un espacio para afirmar que el periodismo y la comunicación social todavía pueden ejercerse en este país, sino además vamos a crecer, sino además vamos a consolidar un modelo distinto. Y eso queda clarísimo en la conversación de hoy. Lo primero, lo digo, las escuelas de periodismo se fundaron en 1953, creo que fue la primera. Digo, 40 años después, 1993, nosotros estábamos saliendo de la universidad. Yo recuerdo, tuvimos un encuentro de estudiantes de periodismo en la Universidad de Concepción, Víctor se acuerda, lo pasamos estupendo, ahí en calle Víctor Lama, recuerdo, Sí. Orompello, El Castillo, qué sé yo. Y la discusión era esa, digamos, las escuelas de periodismo no tenían 40, 50 años en Chile y uno que iba a la escuela de periodismo a estudiar para trabajar en los medios ya tenía que resolver eso de otra manera, porque ya no había espacio en los medios para los egresados. Y la discusión era, oye, vamos a tener que ir a trabajar a las Ceremis, vamos a tener que ir a trabajar ¿a dónde? Y bueno, vimos después que efectivamente las escuelas de periodismo preparan profesionales para otras labores, no para el periodismo. Lo primero. Lo segundo es que el Estatuto de Autonomía y de Independencia propio del periodismo que constituye la democracia liberal contemporánea es un mito, digamos, no es algo que exista. Pero nosotros vivimos y ejercemos una democracia como si ese periodismo existiera. Ahí hay otro tema de cuestionamiento en el cual siento yo que las radios universitarias suelen hacer un aporte a la convivencia nacional que ningún otro medio está en condiciones de hacerlo en este minuto. Y muchas veces solo desde la crítica, desde la insistencia de que todo aquello que decimos que es periodismo autónomo e independiente y que circula por territorios como este suele ser solo una especie mitológica de tiempos pretéritos y ya no de esta época. Lo segundo que quería comentar era eso.
Y lo tercero es que precisamente cuando uno los escucha afirmar con tanta seguridad estas constataciones de prácticas que demuestran o que verifican la contundencia de la crítica que uno le puede hacer al actual escenario de la comunicación social, uno lo que visibiliza es precisamente la misma comunicación como un territorio en disputa. Digo, el ejercicio de la comunicación como un lugar en disputa, y nos pasa al interior de nuestras mismas universidades. Yo, durante la semana, mientras preparamos esta conversación, conversé con muchos de ustedes, no lo conversé con los directores de los medios, no lo conversé con los académicos, pospuse para otro momento esa conversación. Va a ser interesante realizarla respecto de cómo dentro de nuestras mismas universidades se construye el lugar que ocupan las radios, que ocupan nuestros medios, con la formalidad mínima, por ejemplo, de una política de comunicación universitaria. Y nos encontramos en la mayoría de los lugares con el mismo vacío. Pero que exista ese vacío, que no haya una formulación formal, digamos, a través de una política respecto de cuál es el lugar que le corresponde a nuestros medios, no significa que el propio modelo de nuestros medios no sea un lugar en disputa. Y entonces nos encontramos con 3 o 4 o hasta con 5 voces disidentes entre ellas que dicen, no, espérate, una radio universitaria lo que debe hacer es esto. Este es el modelo propio de la comunicación universitaria. Y transitar en medio de esa disputa sin una formulación democrática que nos permita a nosotros tener mecanismos de orientación, la verdad que es un poco complejo, ¿ah? Pero es la complejidad misma de la convivencia y es la complejidad misma de la organización y de la comunidad universitaria en la que estamos tratando de hacer comunicación. Y es cierto, terminamos siendo simplemente protagonistas adicionales en la disputa de ese modelo. Y muchas veces no nos queda más que hacerlo con la práctica. Por eso quiero reiterar el agradecimiento a los profesores que nos acompañan aquí, porque no solo con la práctica, también con la reflexión y con el conocimiento es necesario y urgente en este minuto, siento yo, entrar en esa disputa. Eso, Víctor. Sí, gracias, Miguel. Estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile, decíamos, ¿no? En Valdivia, pero sonando a través del aire y también a través de las redes. Hay gente que ha comentado incluso a través de las redes ya el espacio, y solo queríamos recordar que esto también tiene ese contexto, ¿no? El contexto del siglo de la radio universitaria, pensando el siglo como aquello que tú en definitiva haces, ¿no? En un tiempo que puede ser más breve o más extenso, así son los siglos ahora, y los 61 años de la radio de la universidad en el contexto, ya decía el rector, de hecho, de los 66 años de la universidad. Obsesivos con la reflexión, como se ha evidenciado en este encuentro de todos. No queremos, sino también escuchar a todos los que han participado desde lejos o cerca, también una reflexión que concluya. Y queríamos invitar desde el mundo de la academia a María Soledad, a Juan Domingo y a Jimena a que precisamente pudiesen comentar finalmente sobre este encuentro y sobre los aspectos que les parezcan relevantes dejar aquí anotados para los arqueólogos del futuro, como se acostumbra a decir. Jimena Orcher. Bueno, yo les agradezco esta instancia para un poco compartir, claro, las reflexiones y la práctica y ver cómo dialogan esas dos dimensiones que a veces operan en forma un poco paralela. Yo no me quiero alargar mucho, solo quiero decir que creo que quedan muchos desafíos planteados y creo que estamos en un momento país también súper interesante, estamos iniciando un proceso constituyente, se está repensando el país en muchos niveles. Yo creo que es necesario abrir esa reflexión, repensar los medios que queremos, repensar las universidades que queremos, y creo que desde ese punto de vista este tipo de espacio es sumamente relevante y también el rol de los medios que aquí están representados creo que también puede potenciarse, es decir, creo que hay un espacio a ocupar. Y creo que acá hay buenos ejemplos de cómo eso se puede hacer y se puede potenciar. Así que la verdad cierro con esa reflexión más optimista este encuentro. Gracias. Gracias, Jimena. Y el agradecimiento también para el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Y Juan Domingo Ramírez, del Instituto de Comunicación de la Universidad Austral de Chile. Juan Domingo. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas los que han... ¿Estoy prendido? Sí, está prendido el micrófono.
para todos los que han intervenido ahora. Hay cosas que destacar, digamos, y yo de acuerdo, digamos, Karen, Marcelo y David hablaron ambos en alguna de los momentos, hablaron de los contenidos, de cómo salir a competir, incluso decía Marcelo, salir a competir con contenido. No con nuevos programas, no con hacer un show, sino que de nuevos contenidos. Entonces, a mí eso que cruzó a los tres directores de las radios, me hace pensar de que aquí hay dos etapas. Hay una etapa que va a ir fluyendo a través de, creo que a través del proceso constituyente. Creo que ahí va a haber un foco en el cual vamos a tener que pelear mucho acerca del derecho a la comunicación, vamos a tener que estar muy metidos ahí. Pero ese es un foco. Pero el otro es, en términos futbolísticos, poner la pelota en el suelo. O sea, porque de aquí al cambio, de aquí a cambios de legislación, es mucho tiempo, pero algo tenemos que hacer en este momento. Y tomo las palabras igual de ustedes. Jimena hablaba de que existe una crisis de confianza, y eso es absolutamente real. Entonces, muchas veces, incluso nuestro mismo discurso no se cree. Tenemos una crisis de confianza, entonces eso nos lleva a preguntarnos hacia dónde nos va a llevar esa crisis a los medios universitarios. Entonces, ahí tenemos que dar respuesta, ya. Y es abrirse a los oyentes. O sea, no sé si Miguel o Víctor hablaron esto de cuestionar a la comunicación. Tenemos que cuestionarnos lo mismo que hacemos nosotros y tenemos que abrirnos a expresiones que son distintas y que nos pueden parecer muy locas. Un ejemplo para terminar esto de la reinvención que dijo Karen en su última intervención. Esta reinvención tiene que salir de nosotros, pero a veces tiene que salir de nosotros como un espacio para que otros reinventen. Porque a lo mejor, bueno, en mi caso, soy un poco el mayor de ustedes, tiene que ver con abrir esos espacios. Una anécdota, estuvimos trabajando con los chicos de primer año en esto de Zoom y todas estas cosas, un poco así, en un módulo de radio. Entonces, en el módulo de radio empezamos a jugar con sonido y yo le dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio que hacemos siempre, que es hacer una historia con sonidos y la suben a YouTube. ¿A YouTube? No, o sea, profe, ¿por qué no probamos en TikTok? Ya, pues probamos en TikTok. Y hicieron unos trabajos tremendamente entretenidos. Trabajos que, si me preguntan ahora, en este minuto, ¿sirven? No, tal vez diríamos que me dijeron varios colegas, es una locura, o sea, TikTok es para jugar. Sí, pero es donde están ellos. Entonces, si nosotros queremos captar oyentes, tenemos que ir donde van ellos, donde va la junta de vecinos, donde van los pescadores, donde van las ollas comunes. Ahí es donde tenemos que estar, y desde ellos. Entonces, yo creo que ahí está la gracia de que nuestras instituciones nos financien, porque no tenemos que depender si tenemos un aviso de las salmoneras, vamos a tener que tener cuidado con el derrame de alimentos. Si tenemos avisos de las madereras, vamos a tener que tener cuidado con decir esto. Es una gran gracia, o sea, tenemos un espacio, pero ese espacio, comunicacionalmente, yo siempre pienso, no es nuestro. El espacio es del otro, de la otra. De la gente, de la junta de vecinos, de los estudiantes, de los compañeros haitianos que hacen un programa acá. Ese es su espacio. Y nosotros lo que hacemos es abrir ese contenedor, que es la radio, y recibir tanto lo que nos parece bien como lo que nos trae una duda tremenda, porque yo no sé qué va a pasar con TikTok en términos de medio de comunicación. No tengo idea. Pero me decían los chicos que están fascinados porque habían usado algo
de ellos. Y eso tú puedes mostrarlo en los diferentes lugares. O sea, el pescador transmitiendo desde su mismo entorno, ¿ah? La Junta de Vecinos, desde adentro de una discusión de la Junta de Vecinos, club deportivo, etcétera. Entonces, ahí tenemos un desafío por un lado, pero tenemos un caminito, que es ejercer este ejercicio de pensar en el otro y partir desde el otro, ¿no? Porque eso a veces lo decimos dentro de un discurso comunicacional, pero nos cuesta harto después cuando tenemos que poner las patitas en el suelo. Eso es, y muchas gracias. La reflexión de ustedes ha sido una maravilla. Gracias, Juan Domingo Ramírez, aquí de la casa, por supuesto, en este caso ubicado en plena costa, y ya está agendado el encuentro post-confinamiento en ese lugar para bello. El 2022. Para el 2022, para el siglo de la radio en Chile. María Soledad Segura, siempre un gusto, tu generosidad además por compartir con nosotros, trasladarte, ¿no?, vía las redes a los temas nuestros también e incorporarte con tu trabajo académico. María Soledad Segura desde Córdoba, Argentina, desde la Universidad Nacional de Córdoba. Queremos escuchar tu reflexión también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo pensaba que mientras los escuchaba que siempre decimos que el derecho a la comunicación es una condición necesaria para el ejercicio de todos otro tipo de derechos, ¿no? A la salud, a la educación, al trabajo, bueno, y más en este momento en que dependemos tanto, además de este tipo de tecnologías, para poder hacer todas las actividades. Y como también escuchándolos, como en Chile esta crisis a nivel mundial que nos trae el avance de la pandemia, digo, esta emergencia sanitaria, las medidas excepcionales de confinamiento que se están definiendo en cada lugar, se juntó muy cerquita en el tiempo con todo este proceso social y político que están teniendo a partir del estallido y, bueno, el plebiscito y demás, y cómo las crisis traen muchas convulsiones, muchos problemas, muchos cambios, pero también son una enorme oportunidad, ¿no? Una enorme oportunidad para pensar las cosas de otra manera, para hacerlas de otra manera. Y escuchaba cuando me sonreía cuando Karen decía esto, que a veces nos ven como medios raros. Digo, estos son tiempos raros. Tal vez sean los tiempos para los medios raros. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Miguel, nos queda una ronda de despedidas, pero yo quiero que tú la hagas también, porque ustedes son los directores aquí, así que tienen que ponerse de acuerdo en algo, en alguna reunión, no sé. No, o sea, ya están de acuerdo en el 2020 venir acá. Eso ya es el primer acuerdo que tomamos. Son rápidos los directores. Bueno, ya resolvimos que el centenario de la radiodifusión en Chile, el 2022, lo vamos a celebrar en Misiones, Playa Misiones. Tenemos una invitación en la región de Los Ríos. Loncoyen, no me cambie de lugar. En Loncoyen, disculpa, en la costa valdiviana. No, yo quiero darle las gracias, en serio. Sí, yo podría estar hablando del valor de la reflexión en lo que hacemos todo el día, pero ustedes saben perfectamente la carrera y la prisa y la cantidad de tareas que se suma una detrás de la otra todos los días para construir un proyecto radial y lo difícil que es detenernos a reflexionar. No es solo un despliegue retórico decir que nos vienen a regalar el obsequio de la reflexión en el contexto de nuestro aniversario. Quiero agradecerlo, porque por lo demás les consta que previo al encuentro conversamos, damos vueltas a 2, 3 cosas, nos ponemos al día respecto de los desafíos de cada uno y eso, simplemente poder cruzar la forma en la que estamos eventualmente apostando a respuestas diversas para los mismos problemas también es un obsequio. Así que les quiero agradecer este momento. Y por supuesto quisiera que, y también a quienes nos han acompañado desde sus casas, que son un público tremendamente fiel, que así como nosotros nos reunimos a criticarnos, también
se reúnen a criticarnos y en forma bastante más despiadada que nosotros mismos a veces, pero eso no significa que no nos sigan escuchando. Escuchémoslo. Escuchemos a David Carrillo, director de la radio Valentín Letelier en la Universidad de Valparaíso. Bueno, nada, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Ha sido muy entretenido compartir con todos los que han estado y todas las que han estado en el panel. Espero que la gente que nos haya escuchado también se haya entretenido. Y nada, creo que es un momento importante para todos. Creo que esto no tiene nada que ver con la radio, pero no lo puedo dejar de decir a propósito del tema del centralismo que abordamos antes. Yo no tengo tanta esperanza en que el proceso constituyente se haga cargo de esto. La verdad que creo que tenemos un problema demasiado grave ahí y tenemos una concentración de políticos que viven todos en la región metropolitana también, aunque a veces nos representan a nosotros en las regiones, y eso hace imposible que siquiera puedan cambiar el orden de las cosas. Pero eso era un paréntesis nada más. Creo que, bueno, las radios universitarias cumplieron y han cumplido con altos y bajos un rol. Creo que lo seguiremos cumpliendo. Creo que todavía hoy hay una situación desafiante en que podemos todavía avanzar un poco más. Quisiera también de alguna manera dejar abierta una invitación para otros aspectos que creo que también debemos revisar. No sé, por lo menos nosotros estamos muy, muy atrás en ello, que el rescate de los archivos sonoros que tienen las radios universitarias. La radio de ustedes va a cumplir 61 años, está cumpliendo 61 años, la nuestra cumple 60 el próximo año, tenemos ahí un tremendo archivo que todavía no podemos descifrar. Entonces hay un acervo ahí muy importante que hay la necesidad de rescatar. Nosotros hicimos unos hallazgos fantásticos alguna vez, fíjense ustedes, rápidamente les cuento, hace un par de años se descubrió un concierto inédito que había dado Víctor Jara en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso el año 70, fíjense cuando era la sede de la Universidad de Chile. Tenemos todavía un disco inédito de los Jaivas, ahí una grabación, los Jaivas ustedes saben son de la región de Valparaíso, que grabaron ahí donde hoy día está nuestro centro de extensión. Entonces hay mucho material que ojalá en sus universidades, en sus radios hayan podido introducirse en esos archivos y descubrir el material que hay ahí. Si no lo han hecho, a lo mejor ahí también podemos tener un punto de encuentro mañana de generar un proyecto de rescate a propósito, ¿cierto?, de las radios, del centenario que hablaban, de cómo rescatamos ese patrimonio que todas las radios, y sobre todo las radios universitarias, todavía conservamos ahí en viejos y queridos anaqueles. Me quedo con eso nada más y agradezco nuevamente la oportunidad que nos han dado, o que me han dado en este caso, para representar a la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Así que saludos de Valparaíso y Viña del Mar. Muchas gracias, David. Marcelo Alvarado, de la radio USACH. Bueno, primero, muchas gracias a todas, a todes, por esta invitación. Hace tiempo no reflexionaba, hace tiempo no podía pensar en otras cosas que no fuera el día a día de esta maquinaria del periodismo, que uno, ¿qué tenéis para el programa de la mañana? ¿Quién viene en la tarde? ¿Quién va a entrevistar? Así que le agradezco este tiempo y de escuchar también opiniones, escuchar que todos tal vez vivimos casi lo mismo, en el sentido de los desafíos que enfrentamos con nuestra radio universitaria. Como yo les decía, vengo de radios que eran totalmente comerciales, trabajé antes en la Bio Bio, después me fui a la Radio Futuro de rock, la Concierto también, o sea, radios que yo quiero mucho, que la amo con todo mi corazón, pero que son muy distintas a una radio universitaria. La reflexión que me deja el profesor Ramírez, el tema del desarrollo regional, el incidir en nuestros oyentes, a mí eso siempre me ha convocado. En todas las radios que he estado he tratado de eso, de percibir lo que la gente podría querer escuchar a través de nuestra onda. Entonces, por eso yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer como periodistas es siempre buscar, tal vez no sé si el punto de vista, pero siempre buscar la fuente distinta a la que puede tener otro. Darse un poco más de tiempo en resolver si quiero este tipo de persona o este otro. Creo que es un trabajo intelectual que uno no lo hace mucho. En el día a día, en el programa a programa, que no, oye, tengo ya, dale. ¿A quién llamo? No, llámate al diputado, llámate al alcalde, llámate al ministro. Claro, eso se hace por la vorágine que vivimos, pero si uno se da el tiempo de pensar, uno puede siempre buscar alguna cosa
que al oyente le va a llamar la atención, que el oyente después va a decir, mira, en esta radio se escucha este tipo de voz y no se escucha las mismas de siempre. Yo creo que esas son estrategias que para nosotros, como decía el profesor Ramírez, nos puede servir para seguir atrayendo público. El espíritu crítico es lo que nosotros enseñamos en las escuelas de periodismo. Yo creo que eso nunca lo debemos perder. Yo no tengo tanta desesperanza con los colegas que ejercen el periodismo en los medios más tradicionales. Yo creo que ellos hacen el esfuerzo tremendo de tratar de llevar la gran mayoría, de tratar de llevar lo que es la información, los distintos puntos de vista, y ahí hay otros roles que juegan y que están por sobre ellos. Y eso creo que nos ha pasado a todos que hemos trabajado en medio de comunicación. Uno puede llegar con una tremenda idea, pero el editor o el dueño del medio te dice no y la descarta. Pero yo tampoco estaría tan desesperanzado de los colegas ni de los chicos y chicas que estamos criando o creando para el mundo del periodismo del futuro. Yo creo que esos puntos son relevantes. El espíritu crítico, la reflexión, instalar el tema del desarrollo regional, como decían ustedes, el tema de la diversidad de opinión, todo eso es lo que nos enseñan en las escuelas de periodismo y todo eso es lo que creo que deberíamos trasladar nosotros a nuestras radios universitarias también. Eso, muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, Marcelo y Karen Candia de la Universidad de Concepción. ¿Te tenemos? Ahora Ahí sí. sí. Ahora no se escucha. Ahora no. Oh, no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. No, bueno, yo también quería, por supuesto, agradecer esta instancia. Realmente ha sido muy bueno el poder compartir con esto. Yo creo que esto puede ser incluso un punto de partida, el poder encontrarnos, reconocer en el otro tal vez a veces nuestras mismas dificultades, nuestros mismos miedos, nuestras mismas oportunidades. Siento que esto puede ser realmente un muy buen ejercicio para nosotros como radios universitarias. Ya lo decía David, efectivamente han habido anteriormente ejercicios como de trabajos conjuntos y no han prosperado a lo mejor de la forma en que hemos querido. Pero esta misma pandemia ha sido una oportunidad y sabemos ahora que las distancias ya no son claramente un inconveniente para poder estar conectados. Yo creo que eso es algo que podemos rescatar de esto, que es un trabajo que podríamos seguir realizando a futuro, el poder a lo mejor algún colega tiene un problema y que yo se lo puedo solucionar y no sabíamos porque estábamos en lugares distintos del país, radio universitarias del norte, del sur, y podemos colaborarnos, podemos apoyarnos, podemos unir nuestras rarezas, tal vez como comentaba María Soledad, es una oportunidad para hacer brillar este momento de todas las rarezas de nuestras emisoras, pero que en el fondo también, como ya lo hemos señalado en la exposición, tienen este tremendo rol social y en realidad lo estamos haciendo, tratamos de hacerlo, yo creo, todos desde nuestras veredas. Y sin lugar a dudas yo creo que ahí la unión nos puede potenciar mucho. También rescato lo que decía David en cuanto a que somos una memoria sonora. Sí, es un proyecto seguramente a largo plazo, pero hay que dejarlo en agenda. Entonces, para que nos recordemos entre nosotros de repente todas estas cosas que tenemos pendientes, somos la memoria sonora de nuestros territorios y hay un trabajo valiosísimo y que podemos también visibilizar y por supuesto también compartir, así que en ese sentido por supuesto agradezco mucho a Miguel por haberme invitado a participar de esto. Me encanta haber podido conocer a los colegas ya, porque había colegas no nos conocíamos y me encanta haber podido tener esa oportunidad. Sin lugar a dudas yo creo que efectivamente instancias como esta podríamos desarrollar mucho más a futuro y nos beneficiaría a todos, así que muchas gracias por la invitación, feliz cumpleaños como decían todos y también los invito por supuesto a conocer radioudec.cl, ahí nos encuentran también. Gracias. Bien, pues los seguiremos, ¿no? Nos seguiremos todos, todas. Agradecer además la presencia del rector que ha estado con nosotros. Está con nosotros, Víctor. El rector Oscar Galindo está por allí, rector. Sí, está por allí, para despedirnos. En esta despedida. Muy bien, muchas gracias. Primero quiero comentarles que me ha parecido muy, muy interesante este encuentro, no solo porque es el aniversario de nuestra universidad, sino porque la reflexión que hemos escuchado, tanto de parte de nuestros panelistas invitados como de los colegas académicos que se incorporaron, realmente ha sido muy interesante para estos tiempos. Solamente quería agradecer a nuestras y nuestros invitados, sinceramente, porque en verdad hacerse tiempo, estar en disposición para compartir un momento importante para uno, que no necesariamente es importante para ustedes,
es obviamente una muestra de generosidad y de cariño que agradecemos profundamente. Y junto con ello, nosotros sí seguimos muchas veces los medios de comunicación que ustedes dirigen, y por lo tanto los conocemos, los escuchamos, y aprendemos mucho también de sus propias historias. Así es que también gracias por ese esfuerzo, por mantener vigentes los medios de comunicación universitarios, que son tan necesarios, no solo para las universidades, sino también para las comunidades en las cuales desarrollamos nuestro trabajo. Así es que muchísimas gracias en este momento para nosotros importante, y más importante todavía porque hemos contado con la participación de ustedes. Un abrazo afectuoso en nombre de la universidad y de la radio de la universidad. Muchas gracias, rector. Gracias, Oscar. Gracias, rector. Gracias. Un archivo más para el registro sonoro, para el patrimonio sonoro de esta historia, como decía Karen, como decían ustedes también hace un rato. Este es un espacio entonces que se ha abierto en una jornada que fue convocada como un cumpleaños, pero con el distanciamiento social que hay, digamos, así se le ha llamado, queda el abrazo, pero va a quedar vibrando en el aire, como suele suceder en las radios. Así es que seguro nos reencontraremos en esta forma y en otras. Víctor, Miguel. A ver si nos podemos despedir con la imagen de ellos 6 ahí en la transmisión, Alejandro. Y bueno, con ellos 6 les vamos a contar, aquí también está Antonio Martel, Alejandro Escobar y Diego Castro, parte del equipo de la Radio Universidad Austral de Chile, trabajando en la técnica de esta transmisión, y reiterarles el agradecimiento en serio. Nosotros nos vamos a ir a celebrar ahora, pero vamos a preparar el aniversario número 62 de Radio Universidad Austral de Chile, sabiendo que probablemente, esperando, confiando, no vamos a tener las condiciones de confinamiento que nos enfrentan en este minuto, y eventualmente los vamos a tener a todos ustedes de visita en esa celebración aquí en Valdivia, ¿ya? Un abrazo a la audiencia también, a quienes enviaron los mensajes, todo el cariño también. Jimena, Juan Domingo, Karen, María Soledad, Chao, Diego, Marcelo, gracias. muchas gracias, Chao. se pasaron. María Soledad. Chao. Chao, gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Víctor. Chao a todos. Chao. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 21, 4 minutos. En el siglo de Concepción. La indagación, reflexión e intercambio en torno al momento y los desafíos actuales de la radiodifusión universitaria. En el 61º aniversario de Radio Universidad Austral de Chile, los esperamos en el 90.1 FM y en www.radiouach.cl.